Evelyn llegó a la sala de banquetes con la espalda recta y la falda ceñida, como quien se prepara para un ritual que ya había ensayado 1000 veces en su cabeza. La luz de los arañas convertía en oro las copas, el murmullo de las conversaciones era un mar que la rodeaba. En la mesa principal, los Wilson ocupaban sus tronos. Matriarca de mirada medida, el sobrino Daniel, con esa sonrisa que se creyó dueño del mundo, y Brandon, distante, observando como quien mide el peso de una decisión. Evelyn sabía que, para derribar lo que debía caer, la primera pieza tenía que moverse en público. Se acercó al micrófono con el corazón latiéndole en la garganta. Unos cuantos murmullos se enfriaron, las cámaras de los teléfonos buscaron su rostro. En el último año había aprendido a ocultar el temblor con la firmeza en la voz. Pronunció las palabras con claridad, sin súplica ni ruego. Estaba embarazada. Y el nombre que salió a continuación fue una cuchillada medida: Daniel. El silencio pesó un instante que le pareció eterno. Luego vinieron las risas ahogadas, las miradas que cortaban como cuchillos, la explicación torpe del maestro de ceremonias intentando dar vuelta a la atención. Daniel palideció, no tanto por la acusación, él sabía, sino porque su mundo, construido con pulcra mentira, empezaba a resquebrajarse. Su reacción fue fría. Negó con la cabeza, negó con palabras, negó con los gestos aprendidos por generaciones de hombres que se convierten en acusadores automáticos cuando pierden control. «Es imposible, esto es una calumnia», dijo, y en la sala se hizo la política del silencio, la postura del que manda y la de los que esperan órdenes. La matriarca apretó la servilleta sin mostrar emoción. Evelyn sintió el asco subiéndole por la nuca, el mismo que había sentido años atrás cuando la familia Goods fue aplastada por las decisiones de los Wilson. Su pecho ardió de rabia y miedo, la voz con la que siguió hablando se acunó en una serenidad cortante. No vino compasión, vinieron murmullos de imprudente, oportunista. Joan, la eficiente secretaria, se acercó con una sonrisa trayendo consigo el hedor a traición. Era la serpiente que se deslizaba entre la alfombra. Alguien, en el rincón, susurró sobre pruebas, sobre honor. Evelyn tuvo la sensación de ser observada por un jurado que ya había dictado sentencia. Salió de la sala con la dignidad raspada, la cabeza alta como un estandarte falso. Las cosas se aceleraron con una brutalidad mecánica. Una llamada telefónica que sonó más a amenaza que a petición. Una insinuación en la que entre líneas le ofrecían dinero a cambio de silencio. Y lo peor, la sombra de algo peor, una voz anónima que sugirió arreglos si quería seguir con su embarazo. Evelyn supo en el silencio de esa noche que había sido arrojada a un panal de víboras. Supo también que quien no tenía poder debía buscar otras formas de alcanzarlo. Volvió a casa de su abuela con la ropa de la fiesta aún impregnada del perfume de los invitados. La casa de la familia Woods olía a café y madera envejecida, a lavanda en el cajón de las ropas viejas. La abuela, Teresa, la esperaba junto a la ventana, envuelta en una manta que le confería un aire de reina humilde. Cuando Evelyn entró, la anciana la miró y no preguntó por el qué, como si llevara tiempo sabiendo la noticia. Abuela Teresa la tomó de las manos y, en esa mano arrugada, Evelyn encontró el pacto que necesitaba, no más sumisión. «Lo siento, mi niña», dijo Teresa, pero la voz no tuvo lástima, hubo orgullo y una sonrisa que parecía albergar un plan. «Haz lo que debas para que no te vuelvan a humillar». Evelyn juró en silencio reconstruir su vida. No era solo venganza, era justicia. Había algo en ella que no era solo orgullo herido. Había memorias de noches frías, de facturas impagadas, de la humillación que la familia Woods había sufrido cuando los Wilson decidieron que su negocio no valía un lugar en la mesa. También había una idea, una certeza que la movía desde adentro. Si quería asegurar el futuro del niño que venía, tendría que entrar en el corazón del poder y cambiar las reglas desde dentro. Los meses siguientes fueron una coreografía de apariencias. Evelyn había aprendido a transformarse. Consiguió un puesto modesto en Summit Corporation, asistente de proyectos especiales. Era un puesto que la acercaba a decisiones, a informes, a personas que movían fichas.
Era también un puesto lo suficientemente discreto como para pasar desapercibida. Joan la miró con frialdad desde el primer día, como quien detecta una amenaza sin nombre. Daniel ni siquiera la miró. Su arrogancia no permitía bajar la guardia hacia lo que consideraba delegitimado. Brandon fue quien la observó distinto. No lo hizo con la voracidad de Daniel, ni con la sonrisa afilada de Joan. Lo hizo con distancia, con esa capacidad de quien ha visto demasiado y evita involucrarse. Él presidía comités, escuchaba presentaciones, aparecía en las cenas de la empresa como un ceremonial casi sobrenatural. Se corría el rumor de que había intentado formar una familia y que algo en su sangre no pudo. Es sensible, decía la gente, como si la sensibilidad fuera una enfermedad. Evelyn lo encontró una tarde en el despacho rodeado de libros. El olor del cuero y del café impregnaba el aire. «Veo que ha aprendido a llegar temprano», dijo Brandon, con una voz que no buscaba cortesía ni adulaciones. «No he venido a ganar su favor, señor», respondió ella. «Vine a trabajar». Las interacciones fueron formándose en pequeñas pruebas. Evelyn mostraba competencia, Brandon concedía una mirada que ahora y entonces parecía medir la verdad detrás de su rostro. A medida que pasaban las semanas, surgieron conversaciones que rozaban la intimidad. Éxitos del grupo, errores de la empresa, la manera en que el poder podía ser un abrigo tibio y también una armadura pesada. Ella le contó, en fragmentos medidos, la historia de su abuela, la precariedad, aquello que la impulsaba. Él habló de soledad, de herencias que son más cadenas que dones. No hubo confesiones instantáneas, sino diálogos que fueron construyendo una porcelana fina entre dos personas. Mientras tanto, por fuera, el rumor sobre su embarazo no había muerto. Crecía en volumen cada vez que Evelyn se atrevía a susurrar algo. Joan movía hilos, susurraba a laboratorios, presionaba a técnicos, enviaba correos donde la palabra prueba sonaba a sentencia. Un primer informe de paternidad llegó a manos de la familia Woods. Decía que Daniel no era el padre. La prensa, como buitres discretos, no tardó en olfatear la sangre. Evelyn sintió que la tierra bajo sus pies se abría. Si el informe favorecía a Daniel, su plan quedaría en cenizas. Si lo desacreditaba, abriría otra puerta peligrosa. No podía confiar en los laboratorios, que servían a los intereses de quien pagaba más. Entonces vinieron los sabotajes. Una noche, mientras revisaba unos documentos en su apartamento, el teléfono sonó con número privado. La voz al otro lado fue una mezcla de advertencia y burla. «Hay maneras de evitar. Inconvenientes», dijo. Evelyn colgó sin responder. Al día siguiente, su suero prenatal apareció removido en la consulta. Alguien había intentado que sintiera miedo. No sospechó de golpes, pero sí de manipulación. La humillación se estaba volviendo agresiva. Acudió al médico con la abuela y presentó la denuncia. El tono del hospital fue genérico, profesional, pero en cada palabra resonó la combinación de miedo y urgencia. Bob, el guardia de seguridad asignado a Evelyn por la empresa tras el incidente, se convirtió en su sombra amiga. Era un hombre con manos grandes y voz suave que no juzgaba. Su lealtad surgió de una deuda con la verdad. Había visto en las cámaras a Joan rondando áreas que no le correspondían. «Hay cosas que no cuadran», le dijo a Evelyn en una noche de vigilia, cuando la lluvia golpeaba las ventanas y la ciudad parecía pensar en secreto. Mostró capturas, Joan en el laboratorio, en la sala donde se procesaban muestras. Evelyn sintió que las piezas empezaban a encajar como un mapa que se revela. Trató de procesarlo legalmente. Presentó la evidencia al Comité de Ética de Summit. Pero la maquinaria corporativa no era un tribunal de pueblo. Era una sala de espejos donde la verdad se difuminaba bajo conveniencias. Tuvo que elegir. Pelear por los canales adecuados y dejar que la burocracia diluyera la urgencia. O tomar medidas que rozaran la frontera entre lo ético y lo necesario. Evelyn no era ingenua. Sabía que la justicia tardaría en llegar si dependía solo de los mecanismos oficiales. La decisión la tomó una madrugada en la que la abuela le contó una historia de su infancia. Cómo en su pueblo habían tenido que usar astucia cuando las leyes no protegían a los débiles.
No te pido que te conviertas en ellas, dijo Teresa, señalando con la barbilla a las paredes donde colgaban fotos de generaciones. Pero hay ciertas batallas que no se ganan con buenas maneras. La sonrisa de la abuela, esa que había crecido desde el primer día y que ahora brillaba con malicia contenta, era un combustible. Evelyn comenzó a plantar semillas. Se acercó a Brandon con pequeña información que no comprometía, pero que sugería que alguien usaba recursos de la compañía para favores personales. Brandon, que había visto demasiadas jugadas, no reaccionó con furia sino con interés. Ordenó una auditoría discreta. Joan, al sentir la presión, comenzó a mostrar imperfecciones en su máscara, llamadas silenciadas que se duplicaban, informes que llegaban con datos incompletos. El campo de juego había cambiado. La vigilancia se volvió una madeja donde cada hebra podía desenredar otra. La tensión escaló hasta un día decisivo. Un segundo informe de paternidad apareció, uno que, de alguna manera, indicaba una paternidad distinta a la esperada, y eso bastó para que la familia Wilson atacara la credibilidad de Evelyn. Aquel resultado había sido manipulado. Bob y Molly se afanaron en buscar el origen del cambio. Cuando una copia del video de seguridad que mostraba a Joan entrando a la sala de procesado fue entregada al comité, la casa de cartas empezó a tambalear. Joan intentó defenderse con el verbo y con la amenaza de demandas, pero el daño ya se notaba. Su broche en forma de serpiente, la joya que siempre llevaba, pareció convertirse en un emblema de su caída. Hubo un intento de secuestro que nadie olvidaría. Una noche, Evelyn salió del trabajo escoltada por Bob. Antes de alcanzar el coche, 3 hombres la rodearon. No buscaban preguntas, buscaban eliminar un problema. Bob actuó. Hubo empujones, gritos, el olor a lluvia y caucho, y luego la sirena de una patrulla que llegó por la intervención de un taxista que había visto demasiadas cosas en su barrio. Evelyn no sufrió heridas de las que hablarían los médicos, sufrió la confirmación de que su vida estaba en peligro si seguía sola. Decidió no estarlo. Fue entonces que, frente a la abuela y con la ciudad como telón de fondo, tomó una decisión que muchos juzgarían sin entender sus motivos: se casaría con Brandon Wilson. No fue una decisión impulsiva ni fruto de un enamoramiento repentino, fue una jugada magistral y con el tiempo también una transformación del corazón. Brandon ofreció seguridad legal, acceso a recursos y sobre todo un lugar desde el que proteger al niño que venía. Para él, la propuesta era un misterio y una posibilidad. Podía casarse con alguien que venía de una familia humillada, podía hacerlo para calmar los rumores, para exhibir generosidad, pero hubo algo que lo movió también: la creencia en reparar errores, en construir algo diferente, en no repetir la crueldad de su propia casa. La boda fue breve, íntima y provocó un terremoto social. En la pequeña capilla del registro civil, bajo un cielo que prometía lluvia, Evelyn y Brandon dieron su consentimiento. Los flashes hicieron un ruido afilado cuando salieron. Los Wilson murmuraron, y Daniel miró con una mezcla de rabia y humillación. Abuela Teresa, desde la primera fila improvisada, no pudo contener la sonrisa. No era una sonrisa de triunfo mezquino, sino la de quien ve consumado un plan largamente pensado. La de quien sabía que, a veces, para que la verdad florezca, había que cambiar las reglas del tablero. La sociedad reaccionó como era de esperar. Un matrimonio que muchos describieron como escandaloso y estratégico llenó titulares. Los foros en línea especularon sobre la moral de Evelyn, sobre las motivaciones de Brandon, sobre la limpieza de la paternidad. Pero dentro de la casa, en el despacho que Brandon cedió como refugio, se formó un hogar de negociaciones y ternura inesperada. Brandon era un hombre que ofrecía calma donde antes había tempestades. Evelyn, que había vivido con la supervivencia por bandera, descubrió que la seguridad no era solo poder, sino también la posibilidad de ser vulnerable sin pagar un precio letal. El matrimonio sirvió para proteger al bebé y para poner en jaque a quienes habían intentado destruirla. Las investigaciones internas continuaron, la evidencia de manipulación afloró con más fuerza. Joan fue apartada temporalmente, y Daniel empezó a sentir cómo su poder se desmoronaba.
Pero la victoria fue parcial. La familia Wilson, herida, no iba a rendirse sin devolver golpes. Y Evelyn también sufrió. No hubo gloria sin nostalgia por lo perdido. En una noche en que la lluvia lavó la ciudad y la casa de los Wilson olía a hojas húmedas y cigarrillo viejo, Evelyn comprendió que su matrimonio con Brandon no era una prisión sino una plataforma. Lo que había empezado como un movimiento calculado se transformaba en algo más ambiguo: cariño sincero, conversaciones hasta tarde sobre el niño y planes para una vida que, poco a poco, fue tejiéndose sobre la honestidad. Sin embargo, el pasado insistía en volver. Un informe final, una grabación oculta, una confesión por miedo o por culpa. La verdad no tardaría en recuperar su lugar en la escena. Y cuando la verdad llegara, sería un momento que marcaría la diferencia entre la justicia y la venganza sin control. Evelyn lo sabía. Su abuela la miraba cada mañana con esa sonrisa tranquila, como quien sabe que una pieza, cuando se coloca en su sitio, cambia todo el tablero. La casa respiraba con una cierta paz tensa. Brandon le sostenía la mano en la mesa del desayuno. El café estaba fuerte. En la pared, un retrato antiguo de los fundadores de la compañía la observaba con indiferencia. Evelyn acarició la curvatura de su vientre y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que la esperanza se filtrase. Había pagado un precio alto: la vida pública, el juicio, la traición de quienes antes llamaban amigos. Pero había ganado algo que no estaba en los titulares: la posibilidad de dar a su hijo un nombre que no llevaría estampado el desprecio. Afuera, la ciudad continuó su ritmo implacable. Adentro, en un despacho con libros y luz de tarde, una mujer que había sufrido la traición sonrió por primera vez sin amargura. Sabía que la abuela sonreiría también, no por el escándalo, sino porque en el fondo la anciana reconocía la justicia que no necesitó destruir a nadie para existir. La sonrisa de Teresa era la promesa de que alguien, al fin, había tomado las riendas de su destino. Pero la intriga aún no había dicho su última palabra. Las cámaras seguían grabando, los correos seguían cruzando, y en los recovecos de la empresa alguien palpitaba con rencor. Evelyn lo sabía: la partida aún no estaba ganada. Tenía que prepararse para el momento en que la verdad completa saliera a la luz, para proteger al hijo y a quienes habían estado a su lado cuando todo parecía perdido. Y ese día, cuando se presentara, dejaría que la justicia fuera suya sin que la venganza la consumiera. En la noche que siguió a la boda, mientras la lluvia golpeaba la ventana y la casa olía a tinta y a perfume barato olvidado en una taza, Evelyn se quedó despierta, escuchando los latidos de su propio cuerpo. Abuela Teresa dormía en la habitación contigua con la serenidad de quien ya vivió suficiente para comprender las ironías de la fortuna. Brandon entró sin hacer ruido y se sentó junto a ella. La mano de él, grande y segura, encontró la suya. No se dijeron mucho, no hacía falta. Había una promesa tácita entre ellos: protegerían aquello que naciera de la suma de sus decisiones. Cuando se apagaron las luces, la ciudad quedó a los pies de la casa como un rumor distante. En algún lugar, Joan planificaba su regreso o su caída. Daniel preparaba su furia, los Wilson observaban desde sus sombras. Pero Teresa, en la cama, sonreía todavía, como si la satisfacción viniera de algo más que la victoria inmediata. Era la sonrisa de quien supo siempre que la saltadora más hábil no es la que salta sola, sino la que sabe elegir el terreno donde caer seguro. La historia, sin embargo, estaba lejos de cerrarse. Un sobre quedó en la mesa de la cocina esa misma noche, con una fotografía vieja y una nota que cambió la ruta de los acontecimientos. Cuando Evelyn le abrió con los dedos temblando, la imagen mostró un símbolo que ella había visto en sueños: una marca en la piel, como un lunar en forma de media luna que aparecía en la fotografía sobre la muñeca de un ancestro Wilson. La nota decía, en una letra apretada: «Hay verdades que no están en los informes». Evelyn supo en ese instante que el juego no había terminado, apenas empezaba. Evelyn volvió a mirar la fotografía con la luz de la cocina inclinada sobre el papel. La media luna que se marcaba en la piel del antebrazo parecía casi luminosa, un pequeño signo oscuro contra la claridad de la imagen. No era una cicatriz. La textura parecía tatuaje o algo hecho con tinta y dedos temerosos.
La nota, doblada con cuidado, permanecía sobre la mesa como una sentencia comprimida. Hay verdades que no están en los informes. Brandon se quedó en silencio al verla. Su rostro, que ya había aprendido a leer las señales del peligro en aquella casa, se tensó por un instante y luego se suavizó. ¿De dónde empezó? Pero Evelyn agitó la cabeza. No lo sé, dijo. Llegó esta noche, nadie lo dejó en la puerta, estaba sobre la mesa cuando volvimos del jardín. Teresa apareció en la cocina con su bata gris, los pasos lentos como los de quien ha decidido que la prisa ya no manda. El olor a té y lavanda la precedió. Se llevó la mano al mentón y la sonrisa que hasta entonces había sido consuelo y advertencia se desvaneció en una expresión más resuelta. «Muéstrame», pidió. Evelyn extendió la foto. Teresa la tomó con dedos más temblorosos que los años que ocultaban. Miró la media luna, cerró los ojos por un momento y exhaló. «Eso», dijo al fin, «eso no es un capricho familiar, ni un adorno. Calló y buscó la palabra, es una marca de juramento». Brandon la miró con una ceja levantada. «¿Juramento de quién?», preguntó. Teresa negó con la cabeza, como si devolviera dentro de sí una memoria que no quería ser divulgada por completo. «De quienes se juraron unos a otros guardar secretos que podrían matar familias», dijo. «No siempre por nobleza, a veces por culpa, a veces por supervivencia». Evelyn sintió cómo se le cerraba la garganta. La palabra culpa encajaba en el borde de lo que ya sabía, que los Wilsones habían hecho cosas para mantenerse, que hubo manos sucias y decisiones inconfesables. Pero juramento hilaba otra red. Le hizo pensar en la abuela que le había enseñado a coser y a ocultar sobres, en Teresa, que no hablaba de su pasado por nada, en la foto, que parecía venir de un tiempo que intentaba reordenar la memoria. «¿Quiénes?», insistió. «¿Cómo se llamaba esto?». Teresa buscó algo en la repisa, como si el aire pudiera devolverle una pieza perdida. Al final, sostuvo la mirada de Evelyn como quien aprueba una travesía. «Hace mucho hubo una pequeña red», dijo. «Mujeres y hombres que trabajaban en la fábrica original, en los talleres, en la casa familiar. No era organizada como una compañía, sino como una promesa. Se tatuaban una luna para reconocerse, cuidaban a los suyos, intercambiaban información, guardaban documentos que el mundo no tenía que ver. A veces salvaban vidas, otras escondían vergüenzas». Evelyn sintió que cada palabra empujaba otra conmoción dentro de ella. La compañía que ahora dirigía el apellido Wilson tenía raíces en manos que habían construido imperios, pero también en redes que protegían y traicionaban. «¿Y por qué ahora?», preguntó Brandon. «¿Por qué esta foto? ¿Quién la envía?». Teresa dejó la imagen sobre la mesa y se sentó. Apoyó las manos en el delantal como quien toma posesión de un terreno que puede ser arado de nuevo. «Porque la verdad que ustedes sacaron a la luz tocó un nervio antiguo», dijo. «Los secretos claman a otros secretos. Si alguien encontró esta foto, es porque alguien más la quiso encontrar. Y algunos secretos no quieren verse expuestos. Esa es la parte peligrosa». Evelyn recordó la nota, la letra apretada e insegura. No había firma, no había fecha, solo una certeza. Alguien sabía que ella habría querido saber, y alguien, quizá, la estaba guiando. Decidió que no podía quedarse esperando a que los hilos del pasado se movieran por su cuenta. Tomó la foto otra vez, la olisqueó casi por instinto, como si el papel pudiera contener aroma de lugar o de manos. Y notó algo en la esquina, apenas legible, un pequeño sello, casi borrado por el tiempo. Un trazo que parecía una A sobre una W entrelazadas. «¿AW?», murmuró. «¿Alguien de la familia?». Teresa asintió lentamente. «Aureliano Wilson», dijo. «Uno de los fundadores. ¿Lo conoces?». Evelyn empezó a reunir piezas que en el pasado habían sido discreciones. Aureliano Wilson era un nombre que aparecía en placas antiguas, pero nunca en los discursos corporativos. Era la sombra de un capataz, el hombre que había levantado el primer taller con manos duras y caridad calculada. ¿Podría ser él quien tuviera la luna en la piel?
La foto no estaba fechada, pero la ropa sugería fines del 19 o principios del 20. Era posible. Si Aureliano tenía esa marca, sonrió Brandon, esta vez con un dejo de ironía, entonces la familia no solo heredó fábricas, heredó sociedades secretas. Teresa no rió. En su rostro la risa se transformó en tristeza. No eran todas benignas, advirtió. Algunas protegían, y otras se transformaron en mecanismos para silenciar. Cuando se tiene poder, la línea entre proteger y destruir es muy fina. Evelyn sintió de nuevo la responsabilidad. No solo su hijo, sino la historia misma de los Wilson pendía de una línea que podía romperse por cualquier lado. Si los secretos antiguos convivían con la corrupción reciente, la verdad no sería simplemente una limpieza, implicaría enfrentar fantasmas que habían sido alimentados durante generaciones. «Tengo que saber más», dijo con voz decidida. «Si esa marca está en la muñeca de un ancestro, debe haber registros, un diario, algo. Donde haya una foto, habrá quizás cartas». Brandon la observó con esa mezcla de amor y prudencia que mostraba desde que habían decidido mantener la verdad sin destrozar vidas. «No entres sola a ese laberinto», pidió. «No subestimes a quienes todavía respiran en él». Evelyn sonrió con fugaz ternura. «No pienso hacerlo». Esa misma tarde, antes de que la casa se quedara con la penumbra de la siesta, Evelyn subió al viejo cuarto de costura que Teresa usaba como depósito de memorias. Allí, entre retazos y álbumes polvorientos, había siempre algo que contaba historias, botones con nombres, facturas, el sello de un remitente olvidado. Era tierra fértil para buscar testigos del pasado. Encontró un baúl de madera bajo una manta con flores. Al levantar la tapa, el aire que salió olía a naftalina y a papel viejo. En el fondo, envuelto en un paño, había un pequeño relicario en plata. Al abrirlo, vio una etiqueta con una inicial que reconoció, AV, y debajo una nota minúscula en tinta que Teresa no había leído en años. «Para quien lleve la luna, no olvides dónde enterramos la verdad». Las manos de Evelyn temblaron. Enterrar la verdad. La frase pesaba como una confesión. Buscó entre las telas y al fondo encontró un sobre con letras gastadas. Dentro, un conjunto de cartas atadas con una cinta quebrada. Las fechas eran del año 1931, 1937, 1942, firmadas siempre con una inicial y un apellido: Aureliano, María, Esteban, y entre las cartas un punteado de papel con un mapa improvisado, una casa al borde de una ribera, una palabra en mayúsculas: la luna. La coincidencia o la conexión era demasiado evidente. Teresa, al oír el ruido, subió las escaleras y se sentó en el borde de la cama. Observó a Evelyn con la mirada de quien ha esperado la curiosidad de una nieta para desenterrar un mal sueño. «Eso es», dijo al ver las cartas, «no lo busques sin cuidado, no todo enterrado merece salir». Evelyn dejó que esa advertencia la calmara y la impulsara a la vez. No quería actuar como alguien que tiraba de un hilo sin medir la red. Necesitaba testigos, documentos, nombres. Necesitaba a don Rafael, el viejo abogado de la familia, quizás aún con llave de algunas cajas del pasado. Necesitaba al bibliotecario municipal, que había ayudado a Teresa una vez a recuperar una partida de nacimiento. Necesitaba sobre todo tiempo. Esa noche la casa olió a papel y a café frío. Brandon le pasó la mano por la espalda cuando se sentó en la cama con las cartas sobre las piernas. La lluvia comenzó a tambolear otra vez sobre la ventana, como si un ritmo antiguo marcara la cadencia de la búsqueda. Mientras tanto, en la ciudad alguien observaba. Desde una mesa cercana a la ventana de un bar, Joan deslizó el borde de una servilleta entre el dedo y el pulgar. Léase. La noticia de la boda había calmado algunas piezas, pero la foto en la mesa de la cocina no la había pasado por alto cuando sus ojos de periodista hambrienta la descubrieron en un recuadro. Tenía contactos, y su instinto le dijo que esa media luna podría cambiar su regreso. Pensó en la forma de volver al juego, no con escándalos obvios, eso ya lo había usado, sino con certezas antiguas que pudieran hacer tambalear los cimientos. Llamó a un número que solo decía M en su libreta. La voz del otro lado fue corta, cálida y veloz, como un cuchillo. «¿La foto?», preguntó él. «La luna», respondió Joan, «y un nombre, Aureliano.
Averigua si esa casa al borde de la ribera existe todavía, y si no, busca la familia que sabía enterrar cosas. Del otro lado, la voz se rió con una mezcla de admiración y peligro. «Tengo 2 hombres que saben cavar», dijo. «¿Quieres la verdad o quieres el escándalo?» «Quiero lo que responde mejor en la portada», dijo Joan. «Y si la verdad es buena, te pagaré». Mientras Joan movía piezas para su propio tablero, Daniel, en su apartamento oscuro, recibió una llamada distinta. Era un mensaje cifrado. «La marca se ha visto. Mantén a la familia cerca. No dejes que los curiosos toquen el pasado». El mensaje no llevaba firma. Daniel golpeó la mesa con el puño para disimular la tensión. «No permitiré que esto vuelva a sacudirnos», murmuró para sí. Y en su mente se formó la imagen de la foto sobre la mesa de Evelyn, una media luna que se destacaba como un insulto. De vuelta en la casa de Teresa, Evelyn pasó las horas siguientes leyendo. Las cartas hablaban de favores, de cajas depositadas en casas de parientes lejanos, de nombres clave que se repetían como un latido. Lucía, Marta, la casa de la Ribera. En una carta de 1937, Aureliano escribió a María: «Hemos acordado que si llega el día, la luna dirá quiénes han de cuidar de la verdad, no por orgullo, sino por temor. Si tú partes antes que yo, quema mis papeles, pero recuerda las llaves. No confíes en las cuentas, confía en la luna». La frase golpeó a Evelyn con crudeza. ¿Qué llaves? ¿Qué papeles? ¿A quién había encomendado Aureliano esa custodia? En la carta siguiente, la firma era apenas una rúbrica y una frase más. Para Marta, el nombre de la vieja casa es La Luna. Allí encontrarás lo que no se escribe. Evelyn se dio cuenta de algo fundamental. La luna no era solo un símbolo, podía ser un lugar físico donde, en tiempos de necesidad, habían depositado pruebas, documentos, fotografías, tal vez cintas si la familia había llegado hasta épocas modernas. Si eso existía y alguien lo buscaba ahora, la lucha por la verdad tomaría rutas que iban más allá de los juzgados. Se volvería una carrera para encontrarlo enterrado antes de que lo borraran definitivamente. «Tenemos que ir a la luna», dijo ella. Brandon la miró con la mezcla de amor y cautela que ya conocíamos. Había peligro en esas palabras, pero también una resolución nueva en Evelyn. No quería que la verdad fuera una herramienta de venganza, quería que fuera un escudo para su hijo y para quienes habían sufrido. «Primero, don Rafael», propuso, «sabe de escrituras, de terrenos. Si ese lugar existió, él tendrá las escrituras o sabrá quién la heredó». Evelyn guardó las cartas dentro del relicario y lo cerró como quien cierra un pacto. Dejó la foto de la media luna sobresaliendo por la mesa, visible, como si fuera una ofrenda para alguien que necesitara verla en la madrugada. Afuera, la lluvia parecía cambiar su ritmo. Dentro, la casa respiraba, esperando. Nadie vio la figura que avanzó por la acera unos metros más allá, ni la mano que dejó un sobre idéntico al primero en el buzón a la vista de cualquier repartidor. Nadie escuchó la voz en un coche estacionado, que dijo, con voz neutra, que no toquen la luna. Eran advertencias que viajaban en la oscuridad, advertencias para quien quisiera seguir hurgando. Evelyn, sin saber todavía que había despertado algo que golpearía con garras largas, se sentó y escribió una nota corta. «Mañana, don Rafael. No digas nada a nadie aún». La dejó sobre la cocina como una promesa. Luego, por primera vez en semanas, se permitió cerrar los ojos un momento y escuchar el latido de su propio cuerpo. En el fondo, la luna de la fotografía parecía brillar con un secreto antiguo, y la palabra juramento, esa que Teresa había pronunciado tan cuidadosamente, resonó otra vez en su cabeza como un tambor de marcha. Al principio de la mañana siguiente, antes de que el sol pudiera desgastar la sombra de la lluvia, Evelyn se vistió con una determinación que la hacía extraña incluso a sí misma. Sabía que tocaría tierras que alguien preferiría intactas. Sabía que, en algún lugar, Daniel y John movían piezas. Pero también sabía que, si no tiraba del hilo ahora, la historia podría cerrarse para siempre. Salió con las cartas y la foto en una cartera pequeña, como quien lleva un tesoro frágil y peligroso.
Mientras cerraba la puerta, Teresa la miró con una mezcla de miedo y orgullo, y dijo, casi en un susurro, «Que la luna te guíe, pero no dejes que te ciegue». Evelyn asintió y bajó la escalera. Afuera, la ciudad respiraba igual que siempre, indiferente y cómplice. El juego había comenzado. Y la luna, que había pasado siglos en silencio, empezó a iluminar caminos que algunos preferirían que siguieran oscuros. Al doblar la esquina, el teléfono vibró en el bolsillo de Evelyn, una llamada desconocida. Ella dudó, miró la pantalla, vio el número que no tenía nombre y con la mano que sostenía la cartera deslizó el dedo para contestar. «¿Hola?», dijo. Del otro lado hubo un silencio, como si la persona esperara que ella dijera por primera vez la palabra que cambiaría todo. «Si buscas la luna», dijo al fin una voz tenue, conocida y a la vez transformada por los años, «empieza por el muelle viejo. No te fíes de las luces, y no vayas sola». Evelyn reconoció la voz y el aire se le cortó en la garganta. Era una voz que había escuchado en relatos de Teresa, una voz que había sido nombrada en las cartas, Marta. «¿Marta?», murmuró Evelyn, «¿eres tú?». La voz asintió en la línea, aunque Evelyn no podía verla. «Soy yo», contestó Marta, «pero no puedo hablar mucho. Vienes al muelle a las 3, lleva lo que no temes perder, y no confíes en las sonrisas de quienes te inviten a entrar». Evelyn miró la orilla del río que le venía a la mente, un lugar envuelto en historias familiares, y sintió que el suelo bajo sus pies parecía menos firme. La luna, de repente, no era solo objeto de búsqueda, era la llave de pasados que habían decidido no quedarse enterrados. Colgó con el corazón apretado y supo que en unas horas tendría que elegir, enfrentarse a un pasado cuya justicia podía curar o dejarlo dormir para siempre, protegida por la noche. No era una decisión pequeña, era el primer paso de una ruta que ya había empezado a dibujarse. En algún lugar, alguien apuntó el nombre de Evelyn en una libreta y subrayó la palabra «peligro». La tinta se secó y la pluma se guardó. Por ahora, la luna seguía cruzando el cielo sin prisa, pero bajo su luz las sombras se movían con intención. El muelle olía a hierro húmedo y aceite viejo. A las 3, la niebla se deshacía a golpes de viento y la ciudad parecía menos segura. Los faroles arrojaban anillos pálidos sobre el agua y los pasos resonaban más huecos. Evelyn apretó la cartera contra el costado, sintiendo el peso de las cartas y del relicario como si fueran piezas que podían inclinar una balanza. Caminó despacio, midiendo las sombras. Al llegar al extremo del muelle, vio primero la silueta, una mujer encorvada, envuelta en un abrigo demasiado grande para la estación, con la capucha echada hacia adelante. Marta estaba allí, pero no era la imagen que recordaban las cartas o las historias de Teresa. Los años le habían tallado una dureza en el rostro que no admitía nostalgia. Tenía la mirada viva, como si cada centímetro de la ría le susurraba nombres. «Evelyn», dijo Marta sin levantarse del banco, «no te tomes por valiente por venir sola. La valentía a veces es un lujo que pagamos caro». Evelyn dejó la cartera a su lado, dudó un segundo antes de sentarse. Notó que Marta sostenía una bolsa de papel con algo dentro que crujía levemente. «Traje lo que me pediste», contestó. «El relicario, las cartas, no podía esperar más». Marta asintió y con dedos firmes indicó que abriera la cartera. Evelyn lo hizo. El relicario brilló apenas, como si guardaba dentro su propia luna. Marta pasó un dedo por la superficie con suavidad, casi un gesto de respeto. «Esto no es solo un objeto», murmuró Marta, «es un sello, y los sellos, cuando se rompen, liberan deudas antiguas». Antes de que Evelyn pudiera preguntar, un ruido seco llamó su atención, el crujir de una tabla más allá, el chasquido de una puerta pesquera. Miró hacia la orilla y advirtió por el rabillo del ojo un coche que se detenía 2 calles más atrás. Un hombre dentro alzó la vista un instante y sus labios se movieron en una palabra que Evelyn no alcanzó a leer. Algo en la forma de mirar del conductor le hizo erizar la nuca.
Marta lo notó sin necesidad de que Evelyn dijera nada. Su mano, ahora sobre la bolsa, se cerró. «No vinieron por casualidad», dijo. «Los hilos que movéis ahora hacen ruido en sitios que creíais dormidos. No desconfiéis de los silencios». Un barquero cruzó junto al muelle maldiciendo por lo bajo, y la escena quedó fragmentada en sonidos cortos. Evelyn se obligó a respirar. Tenía preguntas, muchas, pero la presencia de Marta imponía prudencia. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. «¿Dónde empiezo? Don Rafael me dijo que esperara, que no contara a nadie». «Don Rafael tiene miedo, y aún con miedo puede ser una pieza», respondió Marta. «Pero no confío en los papeles que guardan las manos que han ganado con mentiras. Las escrituras pueden ser arrancadas, falsificadas, compradas». Lo que no pueden tergiversar es la memoria de los vivos y los agujeros en los legajos. Don Rafael te dirá un nombre que abrirá una puerta. Al otro lado, la puerta quizá esté cerrada con llave por gente que ahora tiene mucho que perder. Evelyn tragó. Pensó en Teresa, en la voz que pronunció juramento, en la foto con la media luna sobresaliendo. Las piezas estaban juntas, pero no encajaban todavía. «¿Tienes pruebas?», insistió. «Algo que no puedan comprar». Marta dejó la bolsa sobre las rodillas de Evelyn y la abrió apenas. Dentro había una pequeña libreta de tapas gastadas. En su primera página, con una letra apretada y vieja, constaban fechas, nombres y lugares. Un patrón que, al leerlo, conectaba fincas, herencias y un nombre repetido hasta la náusea: Salazar. «¿Salazar?», dijo Evelyn en voz baja. «¿Lo conoces?». Marta asintió con un gesto breve. «Conozco a quienes callaron para que los Salazar prosperaran, y conozco a quienes juraron resistir. Esta libreta es algo que alguien pudo haber destruido si lo hubiera querido. Alguien decidió conservarla, y alguien más la dejó donde yo pudiera encontrarla. No es casualidad». Una sombra se despegó de la cola del muelle. Un joven que cargaba una cámara pequeña, pero no era un fotógrafo. Llevaba la correa con tanta tensión que parecía más un vigilante que un artista. Alzó el raso cuando los vio, y por un segundo, Evelyn juró que sus dedos se posaron en un pulsador. Marta, rápida, se interpuso con el brazo extendido. «Si alguien tiene algo que decir, que baje del coche y lo diga con palabras, no con lentes», dijo Marta con voz que no admitía réplica. El joven se detuvo, tragó saliva y en vez de venir hacia ellas, dio media vuelta y se perdió bajo la lluvia que empezaba otra vez, como si la ciudad quisiera lavar aquel encuentro. Evelyn sintió que la garganta se le cerraba de nuevo. La advertencia de Marta, «no confíes en las sonrisas», resonaba con claridad. «No podemos permanecer aquí mucho», continuó Marta. «Ellos tienen ojos largos y manos que se mueven con prisa. Tú tienes que llevar esto a don Rafael, pero con cuidado. Que dé a la libreta antes de que quieran silenciarle con promesas». «¿Y si ya están encima de él?», preguntó Evelyn. «¿Y si Daniel o Joan ya hicieron algo?». «Si lo han hecho, lo sabremos pronto. Pero si no, tu opción es llegar a él con pruebas, y con gente que le crea. No vengas con demasiada gente. A veces la desconfianza salva más que la fuerza». Y sobre todo, Marta clavó en Evelyn una mirada que parecía atravesarle la médula. «No vayas a su despacho por la tarde. Ve al hogar donde vive. A las 6, allí está su mesa de cartas y solo entran quienes él mismo abre». Evelyn repasó mentalmente la nota que había dejado. «Mañana, don Rafael, no digas nada aún». Sonó insuficiente. Necesitaba un plan. «¿Y tú?», preguntó. «¿Cómo sabré que eres realmente Marta y no alguien que usa su nombre?». La mujer dejó escapar una risa seca, sin humor. «Porque Marta no habría cambiado su palabra por nada. Y porque si alguien me suplanta, no tendría la mano para tocar esta libreta sin romperla. Hay cosas que la urgencia no puede falsificar». Un motor cercano arrancó con demasiada prisa. Un coche pasó a toda velocidad por la calle paralela al muelle. Las palabras en la libreta parecían latir en la palma de Evelyn. La lluvia empezó a golpear con fuerza, como un telón que se cerraba. Marta se levantó despacio. «Te llevaré a un sitio antes de que intentes ver a don Rafael», dijo, «para que alguien compruebe que lo que dice esta libreta es verdad.
Hay un notario viejo que aún recuerda y que no vende recuerdos. Pero no podemos ir en taxi, hay gente que marca las placas. Evelyn asintió. La idea de moverse sin dejar rastro la asustaba, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Al levantarse, la navaja de la lluvia le cortó los ojos, las gotas le delinearon la cara como si alguien hubiera trazado líneas sobre un mapa. Al alejarse del muelle, Evelyn tuvo la sensación, breve, punzante, de que algo había quedado adherido a su nuca, un frío que no era del viento, la certeza de que, dondequiera que fuese, los hilos estaban ahora tensos y que cualquier paso en falso podía activar brazos que no mostraban rostro. Desde la esquina, detrás de una palmera mal iluminada, una figura observó su partida y sacó un teléfono. Con una voz que no quería sentirse, murmuró: «La luna se mueve». La lluvia borró las palabras antes de que se secaran en el aire. Evelyn no lo oyó, pero la advertencia quedó flotando, como una promesa rota a medias, y la libreta, en su bolso, latía ahora con nombres que, uno a uno, podían abrir o cerrar destinos. Mientras caminaban hacia un coche aparcado en la sombra, Marta se volvió una última vez y dijo en voz baja: «No lleves aquello que no estás dispuesta a perder. A veces perder es también el camino para ganar». Evelyn apretó la cartera, sintió el frío del metal en su palma y supo que perder y ganar ya no eran categorías opuestas, eran pasos en la misma escalera. Afuera en la ciudad, alguien tachó el nombre de Evelyn con una X rápida y firme. La tinta se terminó. Quedaba solo decidir cuándo vendría el corte. Subieron al coche en silencio. Marta condujo por calles que conocía como cicatrices, evitó avenidas principales, tomó curvas que parecían memorias. Evelyn apretó la libreta contra el pecho, como si el papel pudiera transformarse en coraza. La lluvia dibujaba sombras sobre el parabrisas. Cada faro que se acercaba hacía que su corazón se adelantase. Llegaron a un pasaje estrecho donde las puertas se pegaban unas a otras, y Marta detuvo el motor bajo la luz mortecina de un farol. La casa del notario era antigua, escalones de piedra lisa, una placa de bronce gastada y la persiana siempre a medio bajar. Al abrir la puerta, un olor a tinta vieja y a citronela les dio la bienvenida. Un hombre pequeño, con gafas gruesas y manos que temblaban apenas, apareció en el umbral como si esperara visitas importantes o funerales. «Marta», dijo, y su voz no llevaba sorpresa, solo cálculo. «No me llamas sin motivo». Ella le mostró la libreta con cuidado, casi en reverencia. El notario la tomó y la sostuvo contra la lámpara, leyendo sin rumor. Sus ojos, hundidos, se movieron con la precisión de quien clasifica verdades por grado de peligro. «Hay sellos que no se falsifican», murmuró. «Hay nombres que, puestos en la tinta, hacen que la tinta huela a amenaza». Evelyn quiso hablar, contar lo del muelle, la cámara, la X sobre su nombre. Marta la detuvo con un gesto. El notario cerró la libreta con los dedos y la dejó en su regazo. «Si esto es cierto», dijo por fin, «no solo buscan pruebas, buscan apagar voces, y para eso no siempre usan armas visibles». Una luz, al otro lado del pasaje, cortó la persiana. 2 faros se detuvieron, y un motor rugió quedo. Marta se quedó rígida. El notario se levantó, escondiendo la libreta bajo un cojín. «Tú te quedas aquí», ordenó Marta a Evelyn con voz que no admitía discusión. «No abras la puerta por nada. Yo saldré a mirar». Antes de que Evelyn pudiera protestar, la puerta principal volvió a abrirse desde la calle. Pasos, alguien que se apoyaba en la madera y hablaba en voz baja. Marta se inclinó hacia la rendija y, con los dedos, tocó la madera sin soltar la navaja de sus palabras. «¿Quién es?», preguntó, sin apartarse. Desde la oscuridad vino una voz que Evelyn no reconoció, suave y sin acento claro. «Buscamos al señor que te recibe. Abran, es la policía». El corazón de Evelyn se detuvo un instante. La lluvia golpeó aún más fuerte, como si quisiera borrar decisiones ya tomadas. Marta exhaló, y la tensión se tensó como un hilo a punto de quebrarse. Una luz, al otro lado del pasaje, cortó la persiana. 2 faros se detuvieron, y un motor rugió quedo. Marta se quedó rígida. El notario se levantó, escondiendo la libreta bajo un cojín.
Tú te quedas aquí, ordenó Marta a Evelyn con voz que no admitía discusión. No abras la puerta por nada. Yo saldré a mirar. Antes de que Evelyn pudiera protestar, la puerta principal volvió a abrirse desde la calle. Pasos, alguien que se apoyaba en la madera y hablaba en voz baja. Marta se inclinó hacia la rendija y, con los dedos, tocó la madera sin soltar la navaja de sus palabras. «¿Quién es?», preguntó, sin apartarse. Desde la oscuridad vino una voz que Evelyn no reconoció, suave y sin acento claro. «Buscamos al señor que te recibe. Abran, es la policía». El corazón de Evelyn se detuvo un instante. La lluvia golpeó aún más fuerte, como si quisiera borrar decisiones ya tomadas. Marta exhaló, y la tensión se tensó como un hilo a punto de quebrarse.